nosotros, hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Hablamos la semana pasada, el énfasis importante, porque es la palabra bautismo, es la llenura. Hablamos, son sinónimos. Hechos capítulo 1, verso 8, Jesucristo dijo que se quedaron los discípulos en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder desde lo alto. Entonces, Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo y los llena. Entonces, bautismo, llenura, sinónimos. El Espíritu Santo es el que hace la manifestación, el que llena de poder a los creyentes, y hay una evidencia física y una evidencia espiritual. Vamos a hablar el día de hoy de la evidencia que hay en el hombre que es lleno con el poder del Espíritu Santo. Es para el día de hoy, hermanos. El poder del Espíritu Santo, hermano, la llenura del Espíritu Santo es para el creyente el día de hoy. Y hay un engaño, mis hermanos. El enemigo está interesado en que el hombre y la mujer de Dios se desanimen, y que el hombre y la mujer de Dios no busquen esa investidura del poder del Espíritu Santo, porque él sabe que el hombre y la mujer de Dios, cuando entienden y buscan el poder de Dios, va a haber un hombre y una mujer que van a ser levantados con poder, que van a ir en contra de toda la opresión, en contra de todo lo que se quiere oponer a que sirvan a Dios con autoridad y con poder, hermano. Cuando el creyente es lleno del poder de Dios, hermano, que viene el derramamiento, es, hermano, glorioso lo que sucede en la vida de los creyentes, hermano. Se manifiesta un poder sobrenatural, y lo vamos a ver, hermano, en varios lugares. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 4, la palabra nos muestra que hubo una manifestación ahí, hubo una evidencia de que los apóstoles se fueron llenos con el Espíritu Santo. Ya vimos el capítulo 2, verso 4, vimos anteriormente. Ahí nos muestra la palabra, fue cuando los apóstoles estaban ahí orando en el día de Pentecostés. Viene el Espíritu Santo, dice la palabra que los llena a cada uno de los apóstoles que estaban ahí orando. Dice que se manifestó, hermano, la evidencia física que hubo ahí fue que los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas, dice la palabra. Esa es una evidencia de la manifestación, y es una evidencia de que el Espíritu Santo llegó a la vida de esos hombres de Dios. Y hablaban en lenguas, y habla de lenguas y idiomas, diferentes idiomas que hablaban los apóstoles. Es una evidencia que muestra la palabra. Y lo que hacían ellos, al manifestar, hermano, esa evidencia, glorificaban a Dios. El hombre de Dios, cuando es investido con el poder del Espíritu Santo, lo que va a manifestar siempre va a ser gloria a Dios. Eso es, hermano, indudable. Todo lo que el Espíritu Santo hace siempre va a apuntar a glorificar a Dios, a glorificar al Señor Jesucristo, va a glorificar al Padre. Y manifestó en estos hombres de Dios. Cuando vino el Espíritu Santo ahí y los llenó, es la palabra que hubo una evidencia física, hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. En el capítulo 2 de Hechos, verso 4. Si vamos más adelante, en el capítulo 4, verso 31, nos encontramos con la iglesia, estaba orando, hermanos, porque hubo una persecución sobre la iglesia, por los apóstoles, y vemos a la iglesia que fue esparcida, hermanos, por diferentes regiones. Y aquí los apóstoles están orando por valor, están orando al Señor: oh Padre, danos valor, ayúdanos a poder mantenernos firmes, Señor. Y oraban a Dios que le diera valor para continuar adelante. Y expresa la palabra que los discípulos pedían al Señor que les diera valor, mientras Dios, dice, hacía sanidades, milagros y prodigios. Y al instante que estuvieron orando los apóstoles ahí, la iglesia, en el capítulo 4, verso 71, la palabra que mientras estaban orando, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Otra vez ahí la evidencia, hermano. Llenos del Espíritu Santo, hermano. Lo que manifestó ahí la iglesia, cuando fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, dice que predicaban la palabra con autoridad y con denuedo, hermanos, ahí. Entonces la iglesia del Señor ya había recibido, los apóstoles, una llenura del Espíritu Santo, ahí en el capítulo 2, verso 4, cuando estaban todos orando. Más adelante la iglesia es esparcida, están todos orando nuevamente ahí juntos, y otra vez vemos el Espíritu Santo llenándolos otra vez a ellos. ¿Que no fueron llenados ya en el capítulo 2, verso 4? Sí, pero entendemos que la llenura del Espíritu Santo, hermano, no es una sola vez en el creyente.
Tiene que buscarlo uno y anhelarlo constantemente, porque Dios llena al hombre y la mujer de Dios, le derrama de su bendición sobre de ellos con propósito. Y aquí la iglesia estuvo siendo perseguida, y estaban todos orando, y nuevamente el Espíritu Santo viene y llena a los hombres de Dios con un poder sobrenatural, hermano, que lo que manifestaron ellos, hermano, la evidencia que sucedió ahí, que fluyó a través de esa investidura, fue que ellos predicaban con denuedo la palabra del Señor, hermanos. Esa es una evidencia más. ¿Cuál? Primero las lenguas, hablaban en lenguas, idiomas diferentes. Otra evidencia que hubo en esos hombres, al ser llenos del Espíritu Santo, o sea que fluyeron y predicaban con valor la palabra de Dios, hermano. Eso es algo muy importante. En el capítulo 7, verso 55, nos encontramos con la historia de Esteban. ¿Cuántos llevan la historia de Esteban? ¿Cuántos han hecho la historia de Esteban? Levante su mano. Bueno, el que no levantó la mano, le animo que lea el capítulo 7 del libro de los Hechos. La historia de Esteban. Esa es la palabra que Esteban, si ves en el capítulo 7, verso 1 al principio, te das cuenta, hermano, ahí, hermano, dice el capítulo 6, verso 8, cuando lo arrestan a Esteban. Mira el verso 8 lo que dice la palabra de Esteban. Y Esteban, o sea, uno de los discípulos, apóstoles, uno del Señor de Jesús, dice, y Esteban, ¿cómo estaba Esteban? Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo, dice la palabra. Note esto. Para que este hombre de Dios, hermano, hubiera hecho milagros, señales y prodigios, tenía que haber estado lleno del Espíritu Santo, Esteban. Entonces, Esteban, nosotros vamos a asumir que Esteban estuvo en el capítulo 4, verso 31, con la iglesia orando, y ahí fue lleno del Espíritu Santo. Vamos a entender por la palabra que Esteban posiblemente estuvo en el capítulo 2 con la iglesia reunidos, no sabemos, pero era un discípulo y fue lleno del Espíritu Santo. Aquí dice en el capítulo 6, verso 8, que Esteban fue lleno de gracia y de poder, habla de un poder del Espíritu Santo, ahí sobrenatural, que hacía grandes señales, milagros y prodigios. Pastor, ¿y por qué sabe que era el Espíritu Santo que estaban lleno de él? Porque todo lo que Esteban hacía glorificaba a Dios. Y cuando se levantó ahí Esteban a predicar, o sea, la palabra que predicaba y glorificaba a Jesucristo. Y nos vamos al verso 55 del capítulo 7, te das cuenta que verdaderamente Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Ahí cuando lo iban a matar a Esteban, mira el verso 55 del capítulo 7, dice la palabra, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió Esteban. Cuenta esto, hermano. Mira la vida del apóstol o discípulo Esteban. Discípulo de Esteban. Dice el capítulo 6, verso 8, que estaba lleno de gracia y de poder. La palabra que estaba lleno de poder, que solamente el Espíritu Santo puede impartir al creyente, hombre y mujer de Dios. Entonces, por si alguien piensa que no era lleno Esteban del Espíritu Santo, aquí en el capítulo 5, verso 55 del capítulo 7, la palabra dice que entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, tuvo la fuerza, ¿para qué? Para soportar, hermano, la muerte tan horrenda que le dieron a este hombre de Dios. ¿Te puedes imaginar, hermano, a un hombre de Dios predicando acerca de Jesucristo, hablando a las multitudes, al pueblo, y los hombres lo agarran, hermano, lo sacan de la ciudad y lo comienzan a agarrar y lo comienzan a apedrear, hermano, así cruelmente, con estas piedras en la cabeza, en el estómago, en la espalda, donde quiera le daban las piedras a Esteban? Después de imaginar a un hombre, hermano, soportando ese dolor de un apedreamiento a ese nivel, que lo iba a llevar hasta la muerte, hermano, Dios sabía. Y dice la palabra que estaba lleno del Espíritu Santo. Un poder sobrenatural vino sobre Esteban cuando fue investido, hermano, porque iba a pasar que esa lucha y prueba tan difícil, hermano, que la evidencia de la llenura que tuvo Esteban
fue, hermano, que Dios le permitió manifestar que Dios es real y que Dios puede abrir los cielos y dejar que uno de sus hombres, hijos de Dios, pueda ver y pueda experimentar el reino espiritual de tal manera que él gritaba con sus labios y decía: veo los cielos abiertos, hermano. ¿Tú crees que un hombre al borde de la muerte, y la palabra dice que estaba lleno del Espíritu Santo, y comienza a decir: veo los cielos abiertos, y dice al Señor, o sea, veía a Jesús ahí, y comienza a expresar y dice: Señor, recibe mi espíritu? Hermano, ese es un poder sobrenatural, hermano, que llegó a la vida de ese hombre de Dios y fue con propósito. Y la evidencia, hermano, de esa manifestación del poder de Dios fue que Esteban expresó que hay el reino espiritual, hermano, que es real. Y aunque no lo crea mucha gente, el reino espiritual es real, hermano, y es real. Si vamos al capítulo 9, versos 17 y 18, el libro de los Hechos, nos encontramos con la historia de Saulo. ¿Cuál? Saulo fue llamado por Jesucristo. Saulo era perseguidor de la iglesia. Saulo era un hombre que odiaba a los cristianos. Saulo era un hombre que perseguía a los hijos de Dios. Esa es la palabra, que tenía un corazón, hermano, tan duro que no tenía compasión de los hijos de Dios, de los creyentes. No le importaba que eran seres humanos, de que los arrastraba, hermano, y los llevaba a la cárcel, hermano, los metían a la cárcel. Saulo era participante de eso. Dice la palabra ahí en el capítulo 9, que Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Primero Jesús lo salva, ahí, del caballo viene Jesús, se le manifestó ahí a Saulo, lo deja ciego, Saulo cae del caballo. ¿Y qué ocurre ahí con Saulo, hermano? Saulo es transformado y redimido en ese momento, hermano. Jesucristo mismo llamó a Saulo, que es Pablo, lo llamó ahí, fue el llamado de Saulo, así como los discípulos. Al momento que Jesús se manifestó a Saulo ahí en la visión, y Saulo cae del caballo, al instante él queda ciego, y dice la palabra que Saulo expresaba: ¿quién eres? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Saulo reconoce a Jesús, su corazón fue quebrantado, y Jesús le dice: levántate y ve a tal lugar, te van a decir lo que vas a hacer. Saulo se levanta y es obediente. Saulo fue redimido, hermano, en el encuentro que tuvo con Jesucristo. Saulo no tuvo que esperar a llegar a la casa con Ananías, y Ananías le iba a decir: Saulo, arrepiéntete, acepta a Jesús para que seas salvo. No, Pablo fue salvo cuando tuvo el encuentro con Jesús. Y cuando llega a la casa de Ananías, ahí que le dijo Jesús, Dios a Ananías: entra Saulo a tu casa, Ananías, y quiero que ores por él. Vaya y búscalo, ora por él. No, Señor, ¿cómo voy a orar por ese hombre que es perseguidor de la iglesia? Ananías, ve y ora por él, porque yo tengo planes para él. Entonces, pasa, dice la palabra, 3 días, llega ahí Ananías, encuentra a Saulo y le dice: hermano Saulo, el Señor me ha llamado, me ha enviado para que ore por ti, hijo, y para que seas lleno del Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 9, versos 17 y 18, dice: para que seas lleno del Espíritu Santo y recobres la vista, lo que dice Ananías. Una cosa dijo Ananías primero, ¿cuál? Dijo: he sido enviado, ¿para qué? Para que seas lleno del Espíritu Santo. Y la segunda cosa, después de lleno del Espíritu Santo, para que recobres la vista. Dice la palabra que Pablo recobró la vista. Quiere decir que recibió la vista, no más ceguera para Saulo. Entonces, donde dice que fue lleno del Espíritu Santo ahí, pastor? Solamente dice que le dijo a Ananías: fui enviado para que seas lleno del Espíritu Santo y recobres la vista. La palabra dice que recobró la vista Saulo, sí, pero fue lleno del Espíritu Santo también. Porque si vamos al capítulo 13, nos damos cuenta que Saulo estaba lleno del Espíritu Santo. Efectivamente, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 13, el verso 9, ahí nos enseña la palabra, cuando Pablo venía predicando el Evangelio, hermano, del capítulo 13 de Hechos, antes del capítulo 13 al 9, no había, Pablo, milagros, señales, nada en la vida de Pablo, nada manifestado. Bueno, la palabra no nos muestra que había, no pudo haber habido, pero dice la palabra que en el capítulo 13, ahí, Pablo va predicando la palabra, y había un hombre, procónsul, se llamaba, el procónsul. Ese hombre, hermano, quería escuchar el mensaje de Jesús, pero hubo un hombre que era un mago, el mago Elimas. El mago se lo ponía, dice que le era estorbo a ese hombre, le impedía que el procónsul escuchara el mensaje de Jesucristo.
Entonces, ahí vemos la palabra, dice la palabra en el capítulo 13, verso 9. Entonces, Pablo, lleno del Espíritu Santo, es la palabra, reprende a Elimas, el mago, y cae ceguera sobre el mago, hermanos. Cae ceguera sobre el mago. Entonces, ¿cuándo fue lleno Pablo del Espíritu Santo? La palabra nos enseña que en el capítulo 9, Dios le dijo a Ananías, ve, ora por Saulo para que recobre la vista. Y Ananías viene y le dice a Saulo, hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que ore por ti y seas lleno del Espíritu Santo y recobre la vista. Entonces, si Saulo no fue lleno del Espíritu Santo en el capítulo 9, como dice la palabra, entonces en el capítulo 13 lo fue, porque dice la palabra que ahí Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Cuando el Espíritu Santo viene y llena a un hombre de Dios, es derramado sobre su vida, hermano, hay una evidencia en la vida de ese hombre, esa mujer. Hay una evidencia física y una evidencia espiritual. Y aquí vemos que Pablo, hermano, reprende a ese mago, que era un hombre que practicaba la magia y se oponía a que el procónsul escuchara el mensaje de Jesucristo. Y Pablo enojado, le dice a ese hombre, le reprende y le dijo que estaba lleno de todo engaño y maldad, y le dijo, ahora en este mismo instante, dijo, va a venir sobre ti. Y efectivamente, ¿qué pasó? Dios honró a Pablo, y el poder que había en la vida de Pablo, hermano, con la autoridad que Pablo tenía, oró por ese hombre, y dice que al instante ese hombre quedó ciego, ese mago Elimas. Entonces, hermano, hay una evidencia en el hombre de Dios cuando ha recibido la llenura del Espíritu Santo sobre su vida. Hay una evidencia, hermano. Y vamos al capítulo 19 del libro de los Hechos, verso 6. Nos damos cuenta ahí cuando Pablo ora por los discípulos de Juan. ¿Qué pasa con los discípulos de Juan? Ahí dice la palabra que venían los discípulos de Juan y Pablo los encuentra y le dice, hey, ¿recibieron el Espíritu? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu. Es la palabra que Pablo pone sobre ellos las manos y al instante dice la palabra que ellos son llenos del Espíritu Santo. Y algo ocurrió ahí en la vida de esos hombres, hermano. Es la palabra que empezaron a hablar en lenguas, una evidencia física, hablaban en lenguas y profetizaban, dice la palabra, profetizaban. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hubo una manifestación, hermano, en cada uno de estos hombres de Dios. Evidencia física, sí, y evidencia espiritual. Evidencia física, hermano, hablaban en lenguas. Evidencia física, profetizaban. Vemos a Pablo, evidencia física, ¿qué hacía, hermano? Traía juicio, milagros, señales sobre el hombre y la mujer que no son de Dios. Hay evidencia física y espiritual, hermano. El capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 44, otra manifestación del Espíritu Santo en la vida de Pedro. A través de Pedro en la casa de Cornelio, hemos escuchado la historia. ¿Cuál? Viene Pedro ahí con Cornelio a su casa. Está Cornelio con sus amigos y los invitó a escuchar lo que Pedro les iba a decir. Dice la palabra que cuando Pedro estaba hablando, hermanos, con los hombres de Jesucristo, estaba hablando de Dios, ni siquiera Pedro tuvo que poner las manos sobre esos hombres. Mientras Pedro hablaba, hermano, ahí la palabra, dice la palabra que fueron llenos del Espíritu Santo esos hombres que estaban ahí. Y comenzaron a hablar en lenguas también y magnificaban a Dios. Entonces, ¿cuál es la evidencia en esa manifestación del Espíritu Santo? La evidencia, hermano, fue que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Siempre ha habido una evidencia cuando un hombre de Dios recibe una llenura del Espíritu Santo, hermanos. Ha habido una evidencia siempre. ¿Cuál? Nos damos cuenta, hablaban en lenguas, otra evidencia que vemos, predicaban la palabra con poder y autoridad, había milagros, señales y prodigios, traían juicios sobre las personas, tenían un poder sobrenatural, hermano, especial en el hombre de Dios que manifestaba el Señor. Ha habido evidencia y vamos a ver evidencia. Y por muchos años, hermano, ha habido evidencia física y espiritual en los hombres de Dios. Por muchos años ha habido evidencia, hermano. Y voy a decirle, los puritanos, hermano, han creído en una experiencia sobrenatural que no tiene nada que ver no es igual que la regeneración. No, la regeneración, hermano, en el hombre y la mujer de Dios, cuando entregan su vida a Jesucristo, ahí viene el Espíritu Santo y comienza a morar en ellos. Esa es la regeneración. Nace de nuevo el hombre y la mujer. Abre su corazón a Jesús porque el Espíritu Santo les dirigió. Y
ya en ese instante, cuando nacen de nuevo, viene el Espíritu Santo y mora dentro de ellos. Pues estos hombres, hermano, creían en una evidencia separada o diferente de la que el Espíritu Santo hace en la regeneración. En el nacimiento espiritual, viene el Espíritu Santo y mora dentro del creyente. Pero, hermano, hay una manifestación especial que se llama el bautismo con el Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, que se manifiesta en el hombre y la mujer de Dios, de acuerdo a como el Señor lo desea y la búsqueda del hombre y la mujer de Dios. Hay hombres que puedo nombrar que creían en una evidencia, en una manifestación. Charles Owen, un teólogo muy profundo en la historia de la iglesia, Johnny Charles Wesley, otro hombre, Jorge Winfield, Jonathan Edwards, Edan Roberts, Don King, Kemon, Robert Barneo, Paul Washer. Estos hombres no estaban locos, ni estaban locos, ni han estado locos, pero ellos creen en recibir en una experiencia el poder del Espíritu Santo, en una llenura, hermano, del poder de Dios. Esos hombres, y esos hombres no son cualquier hombre. Esos hombres son hombres que han marcado la historia, que son conocidos por mucha gente, que mucha gente los ha visto como hombres que han tenido un respaldo del Espíritu Santo, que han creído en una evidencia, hermano, que han creído en una manifestación, hermano, que es diferente a la de la regeneración, hermano. Los hombres son hombres de Dios, que tienen una buena reputación. Yo quiero decirle, hermano, el hombre y la mujer de Dios hoy en día tenemos nosotros que buscar, hermano, el Espíritu Santo en nuestra vida y pedirle que nos llene constantemente, porque la palabra nos enseña que esa llenura del Espíritu Santo es para nosotros, es para la iglesia, es para el hombre y la mujer de Dios. Y a través de la historia ha habido evidencia física en muchos hombres de Dios que han recibido esa investidura, esa manifestación con evidencia física. Algunos hablan en lenguas, algunos otros no hablan en lenguas, pero han recibido esa llenura del Espíritu Santo. Estando en su casa, en oración, estando orando, clamando, y de repente el Espíritu Santo viene sobre ellos y comienzan a experimentar una presencia de Dios tan maravillosa, hermano, que pasan las horas, están ahí en la presencia de Dios. Esa es la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos. Y tenemos que buscarla, hermano, constantemente. Mucha gente hoy, el movimiento carismático, creen que una sola vez y ya tengo el bautismo del Espíritu Santo, o el bautismo con el Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, ya la experimenté una vez y ya la tengo. No, eso es constantemente en la vida del hombre de Dios, tiene que manifestarse, hermano. Y Pablo, cuando dice ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no quiere decir que no tenemos el Espíritu Santo por lado de nosotros. Dice ser lleno, que busquen esa llenura del Espíritu Santo, hermano. Él no estaba diciendo que el creyente no tiene el Espíritu Santo morando en él. Y la palabra dice que nosotros estamos completos en Cristo. Entonces estamos completos en Cristo, en la vida espiritual, que no ha sido morado en nosotros. Estamos completos en todas las áreas. Pero esta investidura, hermano, esta llenura del Espíritu Santo, Pablo dice, ser lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Seamos llenos. Aquel hombre y mujer de Dios que nace de nuevo y dice, yo soy creyente ya tengo vida a Jesús, ya voy a la iglesia y yo a veces lo vivo, a veces no. Ese hombre y mujer es nacido de nuevo, sí, pero no va a experimentar, hermano, la llenura del Espíritu Santo en su vida cuando no está buscando el poder del Espíritu Santo sobre su vida, hermano. Hoy en día, hermano, la manipulación es grande en las iglesias. Hoy en día la manipulación, hermano, ha ido en aumento, y muchos creyentes que supuestamente son llenos del Espíritu Santo, hermano, están con su vida espiritual diciendo ahí en las iglesias, oh, yo soy lleno del Espíritu Santo, yo he recibido el Espíritu Santo en mi vida. Y no sé si usted lo haya visto, hermano, yo lo he visto en muchos lugares donde he estado también. ¿Qué he visto? He visto en las iglesias, hermano, cuando están los hombres en el altar ahí, que quieren oración, y mucha gente va, hermano, y el ministro, el predicador, le dice, vas a recibir, y la gente comienza a temblar ahí, y comienza a caerse al suelo y a sentir que es el Espíritu Santo en sus vidas. Y escuchen, hermano, escúcheme, el hombre y la mujer de Dios que experimenta el Espíritu Santo derramado sobre su vida, va a haber una evidencia física y evidencia espiritual en la vida de ese hombre y esa mujer. ¿Cuál? Si este hermano o hermanita que estuvo en el altar ahí comenzó a manifestar temblorina ahí y se tiró al suelo y comenzó a ser tocado por el Espíritu Santo supuestamente,
pero sale de la iglesia y continúa su vida de malhechor, su vida de tomando, su vida de pecado y mentira, esto es una evidencia negativa de que el Espíritu Santo vino a la vida de ese hombre ese día. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del hombre en ese momento, hay una transformación en el creyente, el hombre de Dios, mujer de Dios. No hay ninguna fuerza, hermano, que se oponga al poder de Dios. La fuerza de Satanás es más mínima, hermano. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de un hombre ahí en un altar, en una plataforma, es, hermano, 100% seguro que ese hombre, esa mujer va a ser cambiado, hermano, en ese instante. Va a ser cambiada su vida para mejorar para el Señor. Va a haber un testimonio, una evidencia física de que ese hombre ha sido tocado por el Espíritu Santo. Va a haber una evidencia espiritual que ese hombre, esa mujer va a ser diferente en el área espiritual de su vida personal, hermano. De lo contrario, fue pura pantalla y pura mentira. ¿Por qué? Porque Dios es real, mis hermanos. Tiene que haber una evidencia en la vida del hombre de Dios que recibe el Espíritu Santo sobre su vida, una llenura, una investidura ahí. Y si ves a hombres y mujeres en las iglesias que están siendo tocados, y cada vez que van a la iglesia son tocados, y dicen a los hermanos: wow, mis hermanas, cada vez que viene a la iglesia es tocado por el Espíritu Santo, oh, gloria a Dios, siempre van haciendo varias manifestaciones que el Espíritu Santo está con ella, pero el mismo vivir es todo el tiempo lo mismo. Mismo chismeadero, misma desobediencia, mismo pecado, mismo adulterio, mismo todo. Quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo no manifestó la evidencia en ella o en él, que vino un poder sobrenatural sobre la vida de ellos, hermano, que los impulsó a ser diferentes, mis hermanos. Por eso en la iglesia hay mucho engaño, hermano, manipulación de hombres que supuestamente son instrumentos de Dios y que están derramando sobre otra gente el poder del Espíritu Santo. Hermano, escúcheme. El Espíritu Santo es real y Él quiere bendecir a su iglesia, Él quiere bendecir a su pueblo, pero cuando el hombre de Dios está ahí buscando en el altar, ni siquiera el hombre tiene que tocarlo para recibir el Espíritu Santo, hermano. Ni siquiera el ministro tiene que tocar al hombre o a la mujer para que venga el Espíritu Santo sobre la vida de ellos y los llene de tal manera que comiencen a vivir una vida diferente que honran a Dios, mis hermanos. Pero cuando el hombre y la mujer de Dios, hermano, no buscan de Dios, no están buscando sinceramente, andan en su vida de deleites y toda desobediencia, y llegan a la congregación ahí en las iglesias y están buscando en el altar la manifestación del Espíritu Santo, hermano, déjeme decirle, Dios lo puede hacer, sí, pero estoy más seguro, hermano, que el Espíritu Santo quiere a ese hombre, a esa mujer, transformarlos, levantarlos completamente a ser diferentes. Que aquel hombre que resida ahí en ese altar, la llenura del Espíritu Santo, pueda completamente decir: hubo un cambio en mi vida, posiblemente no un 100%, pero posiblemente un 20 o 30%, que va a ver la gente que verdaderamente ese hombre, o no la gente, hermano, déjeme decirle, va a haber uno mismo va a haber, ni siquiera deje la gente, uno mismo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida de uno y es derramado en nuestra vida, una llenura del Espíritu Santo, uno mismo se da cuenta que uno ya no es el mismo, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a hacer, hermano, que no seas el mismo. Te va a impulsar a glorificar a Dios. Te va a impulsar, hermano, con poder y autoridad a ser diferente. Uno se va a dar cuenta que ya no es el mismo. Vas a ver y dice: oh, ya no soy el mismo. Gloria a Dios que me ha levantado y me ha impulsado. Gloria a Dios. Porque Dios, hermano, es lo que Él quiere. Él quiere que su iglesia, hermano, esté completamente buscando y saturada del poder del Espíritu Santo para hacer su voluntad, hermano. Hoy en día la manipulación en las congregaciones ha aumentado y muchos creyentes que supuestamente son llenos del Espíritu Santo no cambian, son los mismos, hermano. Es un movimiento falso, hermanos, que tenemos que tener cuidado con ese movimiento. No hay una evidencia transformadora en esos hombres, no hay una evidencia, hermano, de una transformación en su relación con Dios. No hay un deseo o motivación de buscar a Dios. No hay un deseo o motivación de ser diferentes para Dios. No hay un deseo o motivación de entregar más su vida al Señor. No hay un deseo de ser mejores o más santos. No hay un deseo en los corazones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, no está siendo derramado. Porque los creyentes no estamos buscando el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. No estamos buscando esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. La necesitamos, hermanos. La necesitamos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, activándonos, hermano, para ser mejores cada día. No hay una evidencia en una vida en santidad y servicio en el hombre y la mujer de Dios, hermano. Los supuestamente derramamientos del Espíritu Santo en muchas iglesias, hermano, detienen, no glorifican a Dios y siempre va la gloria al hombre, hermano. Va la gloria al hombre. Si ves en un movimiento, en una congregación,
que supuestamente hubo una manifestación del Espíritu Santo ahí, un derramamiento del Espíritu Santo en la vida de los hermanos de la iglesia. Y si ves que la gloria apunta a los ministros, si ves que la gloria apunta al reverendo, si ves que la gloria apunta a aquel que está haciendo el movimiento ahí, automáticamente te vas a dar cuenta de dos cosas. ¿Cuál? La primera, ese hombre no ha perdido reverenciar a Dios. ¿Por qué? Porque si tuviera temor, diría: Señor, perdóname, no quiero que nadie me vea a mí, que la gloria sea para ti, Señor. Es la primera cosa que vamos a ver. La segunda cosa, hermano, es que verdaderamente no es el Espíritu Santo haciendo una obra en ese lugar, hermano. Y no queremos juzgar ni criticar, lo que queremos hacer es enfatizar el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre o la mujer de Dios. Al instante cuando Pedro y Juan pusieron las manos sobre ese hombre ahí, fue ese hombre sano, dice la palabra que esos hombres quisieron darle la gloria a ellos. ¡Wow! ¡Mira! Y Pedro y Juan quisieron al instante, se rasgaron la ropa y dijeron: no somos nosotros, no crean que por nuestro poder ha sido sanado este hombre, no, es Jesús, y la gloria era a Jesús siempre, hermano, a Jesús. Pablo también lo mismo, allá cuando le picó la serpiente, quisieron adorarlo, que dijo él: no soy yo, es Jesús. Escucha, hermano, el hombre debe apuntar siempre que la gloria a Dios, y el Espíritu Santo va a llevar siempre que la gloria a Dios. Cuando en un lugar están glorificando al hombre y diciendo: wow, mira al hombre, el hombre está haciendo pantallas y show para verse bien, y show para hacer esto y lo otro, para agarrar más fama y show, automáticamente vamos a estar entrando en un error. ¿Cuál? Están robando la gloria a Dios. La gloria siempre debe ser para Dios, mis hermanos. La gloria debe ser para Dios y nadie más que para el Señor, hermano. Eso crea en las iglesias, hermano, el error crea en las iglesias un estorbo para que los verdaderos personas que están buscando de Dios se aleguen, ignoren el poder de Dios, porque ha sucedido. ¿Cuál? Mucha gente va de las iglesias corriendo, salen de las iglesias corriendo, experimentan una manifestación del poder de Dios según las personas de la iglesia. Dos cosas pasan: si hay manipulación ahí, hermanos, y no del Espíritu Santo, la gente de ese lugar va a salir corriendo. Ahí conoce del Espíritu Santo y va a decir: eso no es de Dios, eso no es de Dios. Van a ir y encuentran a otro hermano que habla y dice: esto fue para el tiempo de la iglesia primitiva. Oh, sí, cierto. Y se van a ese extremo, hermano. Ignoran, quitan el valor, no dan importancia a la manifestación del Espíritu Santo. Sí. La otra persona sale de esa iglesia cargada de ese movimiento ahí, y ¿qué hace? Lo riega por otros lados. También anda haciendo manipulación de los altares, manipulación de otro lado, y lo riega por todos lados. Es lo que el diablo quiere. Dos extremos. Uno, allá, no lo creas. El otro, manipula, empuja, tira, haz cosas. Lo que el diablo quiere. Quiere que el hombre de Dios pierda el enfoque principal de que el Espíritu Santo es real y que hoy se manifiesta entre sus escogidos, hermano. El enemigo, eso es lo que busca, hermano. Que la iglesia ignore, y que la iglesia esté confundida, hermanos. Déjenme decirle, hay confusión, hermano. Un pastor de un testimonio, ¿cuál? En una iglesia estaba ministrando y estaban hablando acerca de recibe el don de hablar en lenguas en la iglesia. Recibe el don de hablar en lenguas, levante la mano porque recibe el don de hablar en lenguas. Vamos a bautizar el Espíritu Santo ahorita. Dice, bueno, ¿don de lenguas o bautismo con el Espíritu Santo? Cosas diferentes. La mujer comienza a decir, sí, Señor, sí, Señor. Y manifiesta, comienza a hacer hablar, y las hermanas dicen, la hermana recibió el bautismo del Espíritu Santo, míralo en lenguas. Y todos, oh, gloria a Dios. Y le preguntan a la hermana después, hermana, ¿cómo fue esa manifestación? ¿Qué sentiste? Yo estaba levantando las manos y sentí que de abajo, por mis pies me entró algo ahí, sentí que algo me entraba de los pies para arriba. La palabra dice que es un derramamiento de arriba para abajo, para abajo. Oran por la hermanita, estaba endemoniada la hermana. Comenzó a manifestar el demonio ahí cuando pone la mano sobre de ella. Hermano, confusión. Estaba una vez en la iglesia, mi esposa y hubo varios líderes, hermanos. Y hubo eventos donde mujeres estuvieron ministrando mujeres.
Y había una mujer que estaba manifestando, hermano, una manifestación que era fuera del orden del Espíritu Santo. Nos dimos cuenta y se dieron cuenta, obviamente, que esa hermana estaba manifestando un demonio. La llevan al altar, al cuarto de oración a las mujeres, estaban orando más mujeres ahí. Y había una mujer americana que fue invitada y comienza a decirle a esta mujer, a hablarle ahí directamente en el nombre de Jesús. Y de repente otra hermana se acerca, hermana de la iglesia, en Cristo, se acerca ahí con todas. Y de repente esta mujer estuvo manifestándose ahí muy, estaban hablando por ella. Esta hermana se acerca y comienza a hablar con esa mujer en unas lenguas, hablando con ella. Y esa mujer se calmó, se tranquilizó, como que no pasaba nada. Un momento, ¿qué pasa aquí? ¿La hermana estará endemoniada? Porque habló con aquella mujer que estaba manifestando un demonio y estaba queriendo secar los pelos y queriendo hacer muchas cosas. De repente esta mujer habla en lenguas con esta otra y comienzan a pensar, está ministrándola. Se calmó y como que no pasaba nada. Al instante ahí una mujer dijo, estas dos personas están endemoniadas. Y comenzaron a poner la mano sobre de ella. Y también la hermanita, póngase mano por usted. Comenzaron a manifestarse también en esta hermana, que supuestamente era hermana en Cristo. Comenzó a manifestarse también ahí. Y comenzaron a orar por ellas. Hermano, escúcheme, hermano. Hay un mover del Espíritu Santo que es real. Y hay una manifestación del poder satánico que también es real, hermano. Y hay un engaño hoy en las iglesias. Y está confundida la iglesia del día de hoy. Está confundida, no sabe cuál es la manifestación del Espíritu Santo. El poder de Dios va a traer gloria a Dios siempre. Va a traer paz al Señor siempre. Va a traer paz al pueblo de Dios siempre. Va a traer, hermano, crecimiento espiritual. Va a traer, hermano, edificación. Va a traer manifestación y evidencia, hermano, que transforma y hace diferente al hombre y la mujer de Dios, hermano. El enemigo busca que la iglesia del Señor esté confundida, hermano, confundida. El poder de Dios es real y está en medio nuestro, mis hermanos, en medio nuestro. Está el poder de Dios al alcance del hombre y la mujer de Dios, porque tenemos la presencia de Dios morando dentro de nosotros. Estamos llenos del Espíritu Santo, hermano. Y el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, está para que lo busquemos y anhelemos del Señor ser llenos y ser llenos y ser llenos constantemente del poder de Dios. No solamente una vez, pero ser llenos más veces. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Recibió el Espíritu cuando sopló a ellos. Reciban el Espíritu. Nació de nuevo cuando fue redimido, cuando Jesús lo llamó. Pero en Hechos capítulo 1, Jesús dice, vas a recibir poder, Pedro. El capítulo 2, Pedro es lleno del Espíritu Santo. Habla en lenguas. Y de repente lo vemos nuevamente otra vez a Pedro, otra vez lleno del Espíritu Santo. Y comenzó a manifestar. Y otra vez Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué tantas veces Pedro? Porque la llenura del Espíritu Santo, hermano, no es una sola vez. Es de una vez a otra vez y a otra vez, hasta que Dios cumple el propósito en tu vida, en mi vida, por el cual fuimos llamados. Hay evidencia, hermano, evidencia en el hombre y la mujer de Dios. Y la hay, hermano. Hay evidencias. La iglesia católica, que sabemos que es mala, falsa, doctrina errónea, en los primeros siglos, en el siglo 200, no siglos, ellos comenzaron a practicar lo que se llama la confirmación. Ellos creían, hermano, en esos tiempos, creían en una manifestación de un poder especial en la vida del hombre cuando ponía la mano sobre ellos para orar por ellos en los primeros siglos. La doctrina se comenzó a torcer y ahora ya vemos la confirmación mal, doctrina mala. Pero en 1600 también, hermano, hubo un poder que se movía en los hombres, en los hombres de Dios. En 1600 vemos ahí los bautistas reformados que buscaban, hermano, ahí también una manifestación, hermano, ahí. Ha habido un error, hermano, y la iglesia ha salido del enfoque principal, hermano, que como dije la semana pasada, piensan que la manifestación de la que habla el creyente hoy en día es lo que pasó en el 1900 ahí en California. No es eso. Hay un avivamiento ahí, surgió, sí,
Pero eso no es el derramamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso fue un avivamiento para la iglesia de California, y hombres fueron impulsados a hacer la obra de Dios, sí, pero de ahí sale un movimiento pentecostal carismático que ha manipulado hasta hoy en día, manipula los altares. ¿Sabe? Dios ya sabe eso. Pero tú y yo tenemos que entender que el poder de Dios es real, es para nosotros hoy en día. Y si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Si no lo buscamos, no vamos a estar activados. Si no lo buscamos, no vamos a estar cumpliendo con lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Dios es real, hermano. Déjenme decirle. Un hombre tuvo cáncer en octubre del año pasado. Le detectaron cáncer a ese hombre en los pulmones. Estaba tan extendido, hermano, que el doctor le dijo a ese hombre en el hospital, le dijeron: lo siento mucho, pero tu cáncer está tan avanzado que te quedan 6 meses de vida. 6 meses de vida. Este hombre y su familia llegaron al grado del cual estaban tristes. La hija, la mamá, los familiares dijeron: no, vamos a ir en contra de esos doctores que dicen que tu cáncer no tiene cura. Y dice que comenzaron ellos a orar, hermanos, a orar, y comenzaron a buscar el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de esa familia. Buscaban ahora sí, desesperación, una respuesta de parte del Señor para la vida de ese hombre. Y ese hombre, hermano, estuvo desde octubre, hermano, con ese cáncer. Le dijeron 6 meses de vida, no se puede hacer más nada. Lo desahuciaron, le dijeron: ya no tienes nada que hacer más aquí con nosotros. No hay ninguna quimioterapia que te podamos dar, que te pueda hacer nada. Tienes que ir con tu familia ya. Los últimos tiempos que te quedan, gozas con tu familia, disfrútala, le dijeron los médicos. Su hija comenzó a orar por él, le dijo: no, papá, no, vamos a creerle a Dios, dijo. Y lo acostaron ahí, le pusieron las manos ahí encima y comenzaron a orar. En el nombre de Jesús de Nazaret, sana a mi padre, sana a mi padre. Y lloraba esa mujer ahí: sánalo, sánalo. Estuvieron orando día tras día, creyendo, hermano. Para las fechas de marzo, abril, este hombre fue, hermano, a checarse al médico y le dijeron que su cáncer estaba, hermano, reduciéndose, hermano, reduciéndose. Dijeron: se está reduciendo, tu cáncer está más pequeño de lo que estaba. Para el mes pasado, hermano, le dijeron que su cáncer desapareció, mi hermano. Desapareció el cáncer. Él fue a checarse al médico y le dijeron: tu cáncer se ha ido de tu cuerpo. No tienes nada de cáncer. Y la doctora que lo examinó le dijo: ¿cómo es posible que tu cáncer se ha ido? Tú eres la que tendrías que haber ido. Y los hijos de ella dijeron: no, Dios es poderoso y Él es real hoy en día también. Entonces, hermano, déjenme decirle, Dios es el mismo, hermano. Él es el mismo, de ayer, hoy y siempre. Y el Espíritu Santo está dispuesto a hacer la obra hoy en día a través de cada creyente que le busca y desea, hermano. Me incluyo yo en este día con ustedes, hermanos. Incluimos todos juntos. ¿Cuál? Necesitamos más estar en comunión con el Señor. Necesitamos más estar buscando del Espíritu Santo. Necesitamos más estar buscando el poder del Espíritu Santo. Necesitamos estar más en comunión con el poder de Dios. Necesitamos estar más en comunión con el Espíritu Santo, anhelando y buscando de tal manera que no nos venza la duda, que no nos venza la incredulidad, que no nos venza, hermano, de creer que no puede hacer nada Dios, aunque los médicos digan, hermano. Y hemos estado nosotros al borde de 2 pruebas grandes en la iglesia Árbol de Vida, hermanos. ¿Cuál? La primera con la pequeña, 7 años. ¿Cómo se llama, hermano? Andrea, 7 años. Los médicos dijeron: no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Oramos con ella, por ella. Yo digo: Señor, ayúdame. Nada, no sanó. Gloria a Dios, se la llevó. Dios sabe por qué. Teresa, el mes pasado, llegó también cáncer, útero, matriz, estómago, espalda, piernas, todo. Pero dijeron: no hay nada que hacer por ella, vayan a su casa. Otra prueba más, hermano. Y nosotros tenemos que ir más allá, hermano. Yo escuché el testimonio, hermano, el día de hoy. Yo dije: Señor, gracias por darme el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo lo necesitaba, Señor, lo necesitaba yo. Escuché, hermano, cómo la mujer estuvo llorando y diciendo ahí: Dios es real, si tú no lo crees, yo te lo digo, Dios es real. Mi padre estaba supuestamente muerto, pero ahora está vivo. No solamente eso, ahora está corriendo en las calles, los maratones, mi papá. Y ahora está glorificando a Dios donde quiera que va, mi hermano. Fíjate eso, hermano. Hay que creerle a Dios, mis hermanos.
¿Por qué la vida de ese hombre? ¿Por qué no de Teresita? Dios tiene planes y propósitos. Y aunque no quisiera Dios sanar a Teresa, gloria a Dios sea para el Señor. Gloria sea para Él. ¿Por qué? Porque tiene planes y propósitos, mi hermano. Y si lo va a hacer, lo va a hacer. Si no lo va a hacer, no lo va a hacer. Pero tenemos que confiar nosotros hasta el último momento, mis hermanos. Hay que buscar del poder de Dios para nuestras vidas, porque eso es, hermano, a lo que hemos sido llamados a hacer. El domingo el mensaje habla acerca de qué? Conocer a Dios y darlo a conocer, mis hermanos. Dios desea que lo conozcamos, mis hermanos. Anhela que lo conozcamos y que nos aventemos dentro del río del Espíritu Santo. Que estemos nosotros, hermanos, nadando en la presencia del Espíritu Santo, ahí en el poder de Dios. Que estemos nadando y experimentando el poder de Dios en nuestra vida de una manera sobrenatural, hermano, lo que Él desea. Pero a veces nosotros no queremos aventarnos, hermano. Estamos en la orilla y no queremos aventarnos a buscar el Espíritu Santo. Es como una alberca, está el agua fría, tú metes el pie primero. Está fría, no voy a entrar a esa agua. Está muy fría, no quiero entrar a esa agua. Estamos pensando si buscamos del Espíritu Santo o no. Tenemos que buscar del Espíritu Santo, hermano. Tenemos que animarnos y aventarnos a buscar del Espíritu Santo, hermano, y experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Si Él hace milagros a través de nosotros, gloria a Dios, que la gloria sea a Él. Si Él hace señales y prodigios, gloria a Dios, que sea para el Señor la gloria. Pero si no lo hace, gloria a Dios también, porque no lo hizo. Al final de cuentas, somos instrumentos de Dios y Él nos usa como quiere usarnos. A uno nos usa de una manera y a otro de otra manera. Pero Él nos usa, mis hermanos. Él nos usa. Entonces tenemos que buscar de Dios, mis hermanos. Buscar el poder del Espíritu Santo, hermanos. El bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hermano, la estamos experimentando en estas enseñanzas que estamos dando los miércoles. Ya hemos dado como 8 enseñanzas acerca de eso, de diferentes áreas. Una obra distinta de la regeneración, hay un propósito, muestra evidencia física y la siguiente enseñanza, cómo uno puede recibir esa llenura del Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo lo puede recibir uno? Esa es la bendición, hermano. Esa es la bendición. Lo importante es que es para nosotros el día de hoy, hermanos. Para nosotros. Le pregunto, hermano, el día de ayer, vino de Texas, creyente de muchos años, nació en el Evangelio, creció, lo educaron en el Evangelio, conoce mucha palabra, versículos de memoria, capítulos de memoria, versículos por todos lados, saca en el idioma griego el significado de las palabras y hablé con él, estaba platicando y me dijo, pastor, ¿qué piensa acerca de cuando la gente se cae? ¿Qué piensa acerca de eso? Y le dije, ¿por qué me preguntas? ¿Lo has experimentado? La que me dijo que él personalmente pensaba que también hay manipulación en los altares hoy en día. Y lo ha experimentado en muchas iglesias, manipulación. Yo le dije, hermano, sí, ciertamente hay manipulación. Pero no quiere decir que no es real, que no exista. Sí existe el Espíritu Santo, existe el poder. Yo lo he experimentado también en mi vida personal, que sí existe. He visto gente que lo ha experimentado que es real. Y he visto personas que yo conozco que lo han experimentado que sí es real. He visto la transformación en sus vidas, hermano, la evidencia física de transformación. Déjeme decirle, hermano, el Espíritu Santo, cuando llega, transforma, hermano. Cuando llega la persona, no llega para no hacer nada. Eso no es cierto. Cuando llega el Espíritu Santo, hermano, Albert, pon aquí, hermano, pon aquí, por favor, pon aquí. Cuando llega el Espíritu Santo a la vida de un hombre, aquí está. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un hombre y está siendo derramado en la vida de él, este hombre, hermano, va a recibir algo del Espíritu Santo. Yo no sé qué, pero no se va a ir vacío. No se va a ir vacío. No viene el Espíritu Santo a la vida de él y no va para ver cómo está y se va sin hacer nada. No, él viene con propósito. Y cuando él viene a la vida de Albert y es derramada esa llenura sobre de él, téngalo por seguro que este hombre, hermano, va a cambiar de una u otra manera. No sé cómo, pero va a hacer algo del Espíritu Santo. Va a hacer algo del Espíritu Santo. No va a ir vacío. No va a salir vacío. Algo sucedió en la vida de él. Yo no sé qué sucedió, pero Dios siempre tiene propósitos. Y no va a venir el Espíritu Santo a llenar a esa persona para no hacer nada. No, va a hacer algo en la vida de ese hombre y esa mujer. Va a haber evidencia, hermanos. Evidencia.
física y espiritual en la vida del hombre y la mujer de Dios. Y cuando usted lo mira, hermano, va a darse cuenta que verdaderamente el Espíritu Santo hace algo en el creyente. Esos hombres que llegan y que son transformados en los altares, que expresan esa adoración a Dios en lenguas, o que están en el altar buscando de Dios sinceramente y son llenos en ese lugar y comienzan a expresar la manifestación de una presencia maravillosa en su vida. Si le das seguimiento a esos hombres, vas a darle seguimiento y vas a ver que siempre van creciendo espiritualmente, siempre van avanzando, siempre van siendo diferentes, hermano. ¿Por qué? Porque es Dios el que hace eso. Es Dios. Yo he visto, mis hermanos, mientras estudiaba las enseñanzas, mientras meditaba las enseñanzas, recordaba las veces que yo estuve presente en la vida de personas que estuvieron tocadas ahí, y estoy visualizando a la gente que me recuerda que fue, y los veo ahora y digo, verdaderamente sí son diferentes, verdaderamente sí han crecido, sí han mostrado que algo fue hecho en su vida, verdaderamente. Y recuerdo a las personas que estuvieron también presentes en esos lugares, que caían al suelo y que hacían mucho manifestación ahí en el altar, y los veo años después y digo, verdaderamente que no hubo nada en esa persona. ¿Por qué? Porque vemos que salieron, vemos que están en otro tipo de vida, vemos que no están fervientes, vemos que no están haciendo nada para el Señor. ¿Y qué digo yo? Verdaderamente, hermano, meditando, dije, Señor, hay un poder sobrenatural en esa investidura. Hay un poder sobrenatural en el derramamiento del Espíritu Santo en la vida del hombre y la mujer de Dios. Vamos a terminar, le pido que nos ayude. Yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo está anhelando, hermano, tocar los corazones. Está anhelando un encuentro personal con nosotros. Está anhelando que nosotros corramos a nuestra casa y que estemos orando y leyendo, orando y buscando. Pero al menos piensas, hermano, vas a recibir allí en ese lugar, hermano, esa manifestación, esa llenura, hermano, del Espíritu Santo. Al menos lo piensas, va a manifestarse en tu vida, hermano. Vas a sentir el Señor ahí ministrando. Al menos piensas, va a suceder en la vida. Y he visto testimonios, hermano. ¿Alguien conoce a hermano Cristian? Cristian estuvo en la iglesia con nosotros por tiempo. Él y yo tuvimos una práctica acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Y él decía que no, que pensaba que no era para hoy, Él fue, meses después, fue a un evento que hubo en otro estado, en otra iglesia con su esposa y varios. En esa iglesia, la palabra dice en él, él comunica su testimonio, que estuvieron llamando al altar para administración, y los hombres ahí de esa iglesia hicieron como un túnel ahí, unos de un lado, otros de otro lado, se ponían así, ponían las manos unos contra los otros así, pusieron las manos allí, y la gente le dijeron, pasen por ese túnel, ahí van a salir del otro lado, van a clamar a Dios que Dios les bendiga, porque vamos a pedir que Dios los llene en este día, que Dios les llene. Y hermano Cristian, como dice que él estuvo pensando, dijeron, ¿qué va a hacer eso, hombre? Estuvo ahí pensando, ¿cómo va a hacer eso? Estuvieron pasando varias personas ahí sobre ese lugar. Ahí los hombres estaban orando, Padre, en nombre de Jesús, Señor, manifiéstate en estos creyentes, manifiéstate en ellos. Pasaron ahí algunos hermanos y ellos comenzaron a manifestar, hermano, una llenura del Espíritu Santo ahí en sus vidas. Y la esposa de Cristian, que es hermana María, que ha venido a la iglesia muchas veces aquí a hacer eventos, ella pasó por ese túnel, hermano, ahí. Y al instante, cuando iba entrando ahí, de repente comienza a hablar en lengua la hermana ahí, en ese momento, y el hermano Cristian se queda, ¿qué es eso? Mi esposa. Y después le pregunta, mi amor, ¿pero qué pasó? No te puedo explicar, pero yo nomás sentí cuando estaba entrando que fui llena de algo y comencé a manifestar y a hablar en lengua. La hermana María estaba llorando, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios es real, mis hermanos, es real. Él es para hoy, mis hermanos, para hoy, para el hombre y la mujer de Dios, para hoy. El hermano Cristian dice, yo estoy anhelando, pastor, estoy buscando. Hermanos, anhelemos la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Anhelemos la llenura del Espíritu Santo. Hubo evidencia de hablar en lenguas en algunos, hubo evidencia de predicar el evangelio en otros, hubo evidencia de manifestación de poder de Dios, hubo evidencia física en los hombres,
No busque la evidencia de hablar en lengua solamente. Busque, hermano, manifestación, la llenura del Espíritu Santo. Y Dios va a saber cómo hacerlo en la vida de nosotros, hermano. Busquémosla. Amén. Busquémosla.